En una lluviosa noche de octubre de 2023, Sofía, una repartidora de pizzas de 22 años, enfrentó un destino que desconocía en una de las mansiones más imponentes de Las Lomas, en Ciudad de México. No sabía que aquella entrega rutinaria, una de las decenas que hacía cada semana para sobrevivir, no terminaría con una simple propina, sino con una pregunta que haría temblar los cimientos de toda su existencia. Durante 22 años su vida había sido un laberinto de facturas impagadas, turnos dobles en su motocicleta, y el sonido constante de la tos de su madre. Una batalla silenciosa librada en un pequeño piso de la colonia Nezahualcóyotl. Cada día era una copia del anterior, una lucha agotadora por mantenerse a flote en una ciudad que parecía indiferente a su esfuerzo. Hasta que un simple collar de plata, la mitad de un sol que siempre llevaba al cuello como único recuerdo de un padre al que creía muerto, se convirtió en la llave que abriría una puerta a un pasado que le habían negado, demostrando que a veces el mayor obstáculo no es el futuro incierto, sino el pasado que no conocemos. Como una joven, al borde del colapso físico y emocional, encuentra la fuerza para seguir pedaleando cuando cada semáforo de la vida parece estar permanentemente en rojo. Antes de contarte cómo un gesto casi imperceptible de un millonario solitario, provocado por el brillo de ese modesto collar, desató una avalancha de secretos guardados durante más de 2 décadas, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó no solo su futuro, sino la historia entera de su familia, demostrando que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre encuentra un camino. El conflicto principal de Sofía no era una gran batalla épica, sino la guerra silenciosa y diaria contra la precariedad. Su madre, Elena, padecía una enfermedad pulmonar crónica que empeoraba con cada cambio de estación. El seguro popular apenas cubría las consultas básicas, dejando fuera los medicamentos especializados y el oxígeno suplementario que los médicos recomendaban con urgencia. El dinero que Sofía ganaba en la pizzería, trabajando hasta la madrugada, se evaporaba entre el alquiler, la comida y las medicinas más baratas que podía encontrar. El aviso de desahucio, pegado en la puerta hacía 2 semanas, no era una amenaza sino una cuenta atrás. La impotencia era un nudo constante en su garganta, la sensación de estar atrapada en un sistema diseñado para que personas como ella nunca pudieran tomar un respiro, nunca pudieran salir adelante. Cada día de Sofía comenzaba antes del amanecer, en la penumbra de su pequeño apartamento donde el olor a humedad se mezclaba con el del café recién hecho. Su primera tarea era atender a Elena, ayudarla a incorporarse, administrarle los inhaladores, prepararle un desayuno ligero que su frágil apetito pudiera tolerar. La ternura de sus gestos contrastaba con la fatiga que se reflejaba en sus ojos. Después, se sumergía en sus apuntes de enfermería, estudiando en la mesa de la cocina mientras escuchaba la respiración dificultosa de su madre desde la habitación contigua. Los términos médicos, las dosis y los procedimientos, eran para ella más que una materia de estudio, eran un anhelo, la promesa de un futuro donde podría cuidar de su madre con conocimiento y no solo con amor. Por la tarde, la motocicleta se convertía en su extensión. Recorría las caóticas calles de la Ciudad de México, un punto anónimo en un mar de tráfico, con una mochila térmica a la espalda que pesaba tanto como sus preocupaciones. No era un trabajo, era un acto de supervivencia. Cada entrega era una pequeña victoria contra el reloj y contra las deudas. Un ciclo interminable que la dejaba exhausta, pero un día más cerca de nada en concreto. Elena, postrada en una cama que ocupaba la mitad de la sala, era el epicentro del universo de Sofía, y a la vez, la guardiana de un secreto que la consumía lentamente. Observaba a su hija con una mezcla de orgullo infinito y un pánico silencioso. Veía en ella la fuerza que ella misma había perdido, una resiliencia forjada a base de decepciones y sacrificios. Pero su amor estaba teñido de una culpa profunda, un peso que llevaba en el alma desde hacía 22 años. Cada vez que Sofía le preguntaba por su padre, Elena repetía la misma historia ensayada. Un hombre bueno, un amor de juventud, fallecido trágicamente antes de que ella naciera. Le entregó el collar, la mitad de un sol de plata, como el único legado tangible de ese hombre. Pero la verdad era mucho más compleja y peligrosa. Elena temía que revelar esa verdad podría destruir a Sofía tanto como la pobreza que las asfixiaba. Así que callaba, y su silencio se convertía en una pared invisible entre ellas, una tristeza que Sofía atribuía a la enfermedad.
sin sospechar que sus raíces eran mucho más profundas, ancladas en una noche de terror y una decisión desesperada que cambió sus vidas para siempre. El contraste entre sus dos mundos era brutal y definía cada jornada de Sofía. Nezahualcóyotl, o Neza como le decían sus habitantes, no era solo un lugar en el mapa. Era un ecosistema de supervivencia compartida. A pesar de las carencias, las calles bullían de vida. El sonido de la cumbia que se escapaba de una ventana, el pregón del vendedor de tamales, los niños jugando en la acera. Los vecinos se conocían, se ayudaban, compartían lo poco que tenían. Era un mundo ruidoso, a veces caótico, pero profundamente humano. Era su hogar. En el otro extremo del espectro social y geográfico, las lomas de Chapultepec era un mundo de silencio y muros altos. Las calles estaban impecablemente limpias, los jardines perfectamente cuidados, y las casas eran fortalezas protegidas por cámaras de seguridad y personal privado. Para Sofía, cruzar el umbral invisible que separaba estos dos universos era como viajar a otro país sin pasaporte. Se sentía como una intrusa, una pieza fuera de lugar. La gente no la miraba, la ignoraban. Era la repartidora, una función, no una persona. Esa invisibilidad, que a veces era un escudo, también era un recordatorio constante de la fractura social que la mantenía atrapada en su lado del muro. La visita al neumólogo la semana anterior había sido el golpe de gracia, el punto de quiebre que hizo que la desesperación comenzara a ganarle terreno a la esperanza. El doctor, un hombre amable pero directo, les explicó con gráficos y términos que Elena apenas comprendía que su capacidad pulmonar había disminuido drásticamente. Necesitaba un nuevo tratamiento, una combinación de fármacos importados y terapia de oxígeno domiciliaria, que ascendía a una cifra que para Sofía sonaba a ciencia ficción. El presupuesto que le entregaron parecía una burla, un documento que confirmaba que la salud de su madre tenía un precio que ella jamás podría pagar. Había intentado pedir un préstamo en 2 bancos distintos, pero su contrato de 0 horas en la pizzería y la falta de avales la convirtieron en un cliente invisible, un riesgo inasumible. Incluso Javier, su compañero de trabajo y único amigo, le había ofrecido sus escasos ahorros. Un gesto que la conmovió hasta las lágrimas, pero que no era más que una gota en el océano de su deuda. La soga se apretaba. El desahucio ya no era una amenaza lejana, sino una fecha marcada en rojo en un calendario colgado en la pared desconchada. Esa noche, mientras la lluvia arreciaba, aceptó el último pedido del día, sin saber que se dirigía al único lugar donde su vida podía cambiar. Aquella noche, mientras su motocicleta cortaba la cortina de lluvia que caía sobre el asfalto de la Ciudad de México, el presupuesto del neumólogo parecía estar impreso en el interior de sus párpados. Cada vez que parpadeaba, veía la cifra, un número de 5 dígitos que representaba un abismo insalvable entre la vida y la lenta asfixia de su madre. La desesperación había dejado de ser una emoción pasajera para convertirse en un estado permanente, un zumbido constante en sus oídos que ahogaba cualquier atisbo de optimismo. Al llegar a casa en las noches previas, después de turnos de 12 horas, se sentaba en la diminuta mesa de la cocina y extendía las facturas como si fueran las cartas de una partida perdida de antemano. El aviso de desahucio, con su tinta roja y su tono impersonal, yacía sobre la factura de la luz y los recibos de la farmacia. Sumaba, restaba, movía las cifras de un lado a otro en un viejo cuaderno, buscando un error en sus cálculos, una grieta en la pared de la realidad por la que pudiera colarse un milagro. Pero las matemáticas eran crueles e inflexibles. El dinero que entraba era una fracción del que se necesitaba para simplemente sobrevivir, no para sanar. La impotencia se le instalaba en el pecho, una opresión física que le dificultaba respirar, sintiendo una amarga ironía en el hecho de que ella también se estuviera quedando sin aire, ahogada por un sistema que no ofrecía salidas. La injusticia no era un concepto abstracto, era el sabor metálico en su boca y el frío que sentía en los huesos, incluso en el calor sofocante de su pequeño piso. El peso de esta nueva y aplastante realidad no tardó en filtrarse en las paredes del apartamento, envenenando el aire que madre e hija respiraban. Elena, desde su cama, se convirtió en una observadora silenciosa del deterioro de su hija. Veía las ojeras cada vez más profundas, la delgadez que se acentuaba en su rostro y, sobre todo, la luz de sus ojos que se iba apagando lentamente. Sofía intentaba protegerla,
forzando sonrisas que no llegaban a sus ojos y hablando de un futuro esperanzador con una voz que sonaba hueca. Le contaba anécdotas triviales del trabajo, omitiendo las humillaciones, el cansancio extremo, o las veces que casi sufría un accidente por culpa del agotamiento. Pero Elena la conocía mejor que nadie. Sabía leer el lenguaje de sus hombros caídos y el temblor casi imperceptible de sus manos al servirle la cena. La culpa, que ya era una vieja compañera para Elena, se intensificó hasta volverse insoportable. Se sentía como un ancla que arrastraba a su hija al fondo del océano. Empezó a rechazar la comida, alegando falta de apetito, y a minimizar sus dificultades para respirar, todo en un intento desgarrador de ser menos carga. Este pacto de silencio, nacido del amor y la desesperación, creó una distancia dolorosa entre ellas. Ya no compartían sus miedos, simplemente coexistían en una burbuja de sufrimiento compartido, donde cada una intentaba, a su manera, ahorrarle a la otra una dosis más de dolor. La enfermedad ya no estaba solo en los pulmones de Elena, sino en el vínculo que las unía. La motocicleta de Sofía avanzaba con dificultad por las calles inundadas de las lomas, un laberinto de asfalto liso y muros impenetrables que parecía diseñado para repeler a cualquiera que no perteneciera a ese mundo. Cada gota de lluvia que se estrellaba contra su casco se sentía como un pequeño golpe, un recordatorio de su cansancio, de la humedad que se le colaba por las costuras de la chaqueta y del frío que empezaba a calar hasta los huesos. Estaba a punto de dar media vuelta, de llamar a la pizzería y decir que la dirección era inaccesible, una excusa plausible en una noche como aquella, pero la imagen del aviso de desahucio, con sus letras rojas y su tono amenazante, se proyectó en su mente con más fuerza que los faros de los coches de lujo que la deslumbraban. Necesitaba el dinero de esa última entrega, cada peso contaba. Al detenerse frente a la verja de hierro forjado de la mansión, una estructura tan grande que parecía la entrada a una fortaleza medieval, sintió una oleada de insignificancia. Ella era solo una repartidora empapada, un servicio anónimo a punto de ser despachado en la puerta trasera. Sacó la caja de pizza de la mochila térmica, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo, y caminó por el sendero de piedra iluminado por luces tenues, preparándose mentalmente para la indiferencia o, en el peor de los casos, para una mirada de desdén. No tenía ni la más remota idea de que el simple acto de cruzar ese umbral estaba a punto de reescribir cada página de su vida. Cuando la pesada puerta de madera se abrió, no fue un mayordomo de uniforme quien la recibió, sino un hombre mayor, de cabello cano y mirada profundamente triste. Vestía un jersey de cachemira y pantalones de tela, una elegancia discreta que contrastaba brutalmente con el aspecto desaliñado y agotado de Sofía. El interior de la mansión olía a cera de abejas y a un silencio antiguo, el tipo de silencio que solo el dinero puede comprar. El hombre, don Arturo, le tendió un billete de alta denominación sin apenas mirarla a los ojos. Un gesto automático, ensayado. Sofía, con los dedos entumecidos por el frío, rebuscó en el bolsillo de su pantalón húmedo para encontrar el cambio. Fue en ese preciso instante, mientras ella bajaba la cabeza para contar las monedas bajo la luz cálida del vestíbulo, cuando el modesto collar de plata que llevaba al cuello se deslizó fuera de su chaqueta. La mitad de sol, opaca por el uso y los años, captó un destello de la lámpara de araña que colgaba sobre ellos. El gesto del hombre se detuvo en seco. Su mano, que estaba a punto de recoger el cambio, quedó suspendida en el aire. Sus ojos, que hasta ese momento habían estado velados por la melancolía, se clavaron en el dije con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. El silencio se estiró, volviéndose denso e incómodo. La transacción, ese simple intercambio que Sofía había realizado miles de veces, se había roto. La mirada del hombre ya no era la de un cliente impaciente, sino la de alguien que acaba de ver un fantasma. Su rostro, antes una máscara de educada indiferencia, palideció visiblemente. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo pero las palabras no le salieran. Sofía se sintió expuesta, vulnerable, como si ese hombre pudiera ver a través de ella, más allá de su uniforme empapado y su cansancio. Su primera reacción fue de defensa. ¿Qué miraba? Se estaba burlando de su joya barata. Estaba acostumbrada a la invisibilidad, pero este escrutinio era diferente.
era personal y desconcertante. Finalmente, con una voz que sonó temblorosa y apenas un susurro, el hombre rompió el silencio. «Disculpe, señorita», comenzó, y Sofía notó el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. Sus ojos seguían fijos en el collar, como si fuera el único objeto real en toda la habitación. ¿Dónde consiguió ese collar? La pregunta, cargada de una emoción cruda y abrumadora, la golpeó con la fuerza de una ola. No era una pregunta casual. Era un interrogatorio que venía de un lugar muy profundo, un lugar de dolor y de una esperanza que parecía imposible. La mente de Sofía se aceleró, buscando una respuesta lógica a una situación que no tenía ninguna. Se sintió atrapada entre el umbral de la puerta y la mirada inquisitiva de aquel desconocido. Su instinto le gritaba que diera una respuesta corta, cogiera el dinero y se marchara de allí lo más rápido posible. «Fue un regalo», murmuró, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia que seguía cayendo con furia en el exterior. Era la verdad, pero una verdad incompleta, la única que conocía. Esperaba que esa respuesta fuera suficiente para cerrar el tema, para devolver la interacción a su cauce normal. Pero el hombre no se movió. La intensidad de su mirada no disminuyó, al contrario, pareció aumentar. Sofía pudo ver cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el puño. Vio un torbellino de emociones en sus ojos, incredulidad, dolor y algo más, algo que se parecía a una súplica desesperada. Por un momento, el miedo se apoderó de ella. Estaba sola, en una casa enorme, con un hombre extraño que le hacía preguntas personales. Pero el miedo se mezcló con otra cosa, una curiosidad incipiente. Había algo en la vulnerabilidad de ese hombre rico y poderoso que desarmaba sus defensas. No parecía una amenaza, sino alguien que acababa de recibir una herida profunda. Viendo la confusión y el miedo en el rostro de Sofía, y temiendo que se diera la vuelta y desapareciera para siempre, don Arturo pareció tomar una decisión. Dio un paso atrás, abriendo más la puerta, un gesto que era a la vez una invitación y una súplica. «Perdone mi atrevimiento de verdad», dijo, su voz recuperando algo de firmeza, aunque seguía teñida de una emoción temblorosa. «No quiero asustarla, es solo que, ese dije. Es idéntico a uno que yo mismo diseñé hace más de 20 años. Era para mi esposa». La palabra esposa flotó en el aire entre ellos, cargada de un peso inmenso. De repente la situación cambió por completo. Ya no era un millonario interrogando a una repartidora. Eran dos personas conectadas por un objeto y quizás por una historia de pérdida. La mención de su esposa le dio a su pregunta un contexto, una razón de ser que iba más allá de la simple curiosidad. Sofía sintió cómo su postura defensiva se relajaba un poco. La historia de su padre, el hombre al que nunca conoció y del que solo tenía ese collar como recuerdo, volvió a su mente. ¿Era posible? ¿Podía haber una conexión, por más improbable que pareciera? La lógica le decía que era una locura, una coincidencia imposible. Pero su corazón, agotado por la lucha diaria, se aferró a esa pequeña astilla de misterio, a la primera cosa que rompía la monotonía de su desesperación. «Por favor», continuó don Arturo, su voz ahora casi un ruego, «entre un momento, solo un momento, le ruego que no se vaya, necesito mostrarle algo. Le juro que no le haré ningún daño». La invitación la dejó paralizada. Entrar en la casa de un cliente estaba terminantemente prohibido por las normas de la pizzería. Entrar en la mansión de un millonario en mitad de la noche era una imprudencia que rozaba la locura. Todas las alarmas en su cabeza le decían que se negara, que diera las gracias, cogiera su dinero y corriera hacia la seguridad de su motocicleta. Pero algo la detuvo. Quizás fue la genuina angustia en la voz del hombre, una emoción tan auténtica que era imposible de fingir. O quizás fue su propia desesperación, la sensación de que ya no tenía nada que perder. Su vida era un callejón sin salida, una repetición infinita de facturas y turnos agotadores. ¿Y si esto, por más extraño que fuera, era una puerta? ¿Una salida? Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, una mezcla de miedo y una esperanza irracional, Sofía dio un paso vacilante y cruzó el umbral. Dejó la caja de pizza en una pequeña mesa junto a la entrada, como si al hacerlo estuviera dejando atrás, aunque solo fuera por unos minutos, la vida que conocía.
Don Arturo la guió a través de un salón inmenso, decorado con muebles antiguos y cuadros que parecían sacados de un museo. El lugar se sentía más como un mausoleo que como un hogar, un espacio congelado en el tiempo. Se detuvo frente a una chimenea de mármol, sobre la cual descansaba una colección de fotografías en marcos de plata. Con una mano que temblaba visiblemente tomó uno de los marcos y se lo extendió a Sofía. «Mire», dijo en voz baja, «esta era mi esposa Laura». Sofía cogió el marco con cuidado. En la fotografía, una mujer joven y sonriente miraba a la cámara. Era hermosa, con una expresión llena de vida. Pero no fue su belleza lo que dejó a Sofía sin aliento, fue lo que llevaba al cuello. Colgando de una fina cadena de plata, brillaba un dije, la otra mitad de un sol, con los rayos perfectamente alineados para encajar con el suyo. Era inconfundible. La misma artesanía, el mismo diseño. El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. El aire se volvió denso, difícil de respirar. La historia que su madre le había contado toda su vida, la historia de un padre muerto y un simple recuerdo, comenzó a desmoronarse. El collar que había llevado durante 22 años como símbolo de una pérdida, de repente se convirtió en la clave de un secreto que nunca supo que existía. En ese instante, bajo la mirada expectante de un millonario afligido, Sofía comprendió que la pizza que había venido a entregar era lo menos importante de esa noche. Lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo. El viaje de regreso a Nezahualcóyotl fue un borrón de luces desenfocadas y asfalto mojado. Sofía conducía en piloto automático, con el cuerpo entumecido por una mezcla de frío y conmoción. El rugido del motor de su motocicleta era un sonido lejano, ahogado por el torbellino de imágenes y palabras que se repetían en su mente. La fotografía en su teléfono, una imagen que había tomado con manos temblorosas antes de salir de la mansión, era la única prueba tangible de que la noche no había sido una alucinación producto del agotamiento. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable que la obligaba a mirar la pantalla, a comparar el rostro sonriente de esa mujer desconocida, Laura, con el suyo propio en el pequeño espejo retrovisor. Buscaba un parecido, un rasgo familiar, algo que anclara esa revelación imposible a la realidad. El collar, que durante 22 años había sido un símbolo de amor y pérdida, ahora le quemaba la piel, se sentía pesado, como el eslabón de una cadena que la ataba a un pasado que no era el suyo. La historia de su madre, repetida hasta el cansancio, se había resquebrajado, y en sus grietas se asomaba un abismo de preguntas sin respuesta. Al aparcar la moto frente a su edificio, el sonido de la tos de Elena, audible incluso desde la calle, la devolvió a la realidad con una violencia brutal. Ya no se trataba solo de un secreto familiar, se trataba de la mujer que la había criado, la mujer cuya vida dependía de ella, y que por alguna razón, le había mentido durante toda su vida. Al entrar en el apartamento, el olor a medicina y a la cena recalentada que le había dejado su madre la golpeó con una normalidad que se sentía obscena. Elena estaba sentada en el borde de la cama, envuelta en una manta, con la mirada fija en la puerta. Había una ansiedad en sus ojos que Sofía nunca había visto antes, como si supiera que algo se había roto para siempre. No hubo gritos ni reproches. El agotamiento de Sofía era demasiado profundo para la ira. En silencio, se acercó a su madre, se arrodilló frente a ella, y sin decir una palabra, le mostró la pantalla del teléfono. La reacción de Elena fue instantánea y devastadora. No hubo sorpresa, ni negación. Solo un temblor que recorrió todo su cuerpo y un sollozo ahogado que pareció surgir desde lo más profundo de su ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron, como si el peso de 2 décadas de silencio las retuviera. Fue una confesión sin palabras. La rendición final de una guardiana que ya no podía sostener el peso del secreto que había jurado proteger. En ese instante, la dinámica entre ellas cambió para siempre. Sofía dejó de ser solo la hija cuidadora para convertirse en la depositaria de una verdad que tenía el poder de destruirlas, o quizás de liberarlas. La habitación, pequeña y abarrotada, se llenó de un silencio denso, cargado con el peso de todas las preguntas que Sofía nunca había sabido formular, y todas las respuestas que Elena había temido dar. Entre jadeos provocados por la emoción y su enfermedad, Elena comenzó a desgranar la historia, una narrativa fragmentada que emergía como un torrente largamente contenido.
Las palabras se atropellaban, mezcladas con lágrimas de culpa y un miedo palpable. No era la madre de Sofía, no biológicamente. Era la niñera, una joven de apenas 18 años que había llegado a la capital desde un pequeño pueblo de Oaxaca, para trabajar en la mansión de los de la Fuente. Una pareja joven, rica y enamorada, que la trataba con una amabilidad que nunca antes había conocido. Laura, la mujer de la fotografía, había sido como una hermana mayor para ella. Y Sofía, la pequeña a la que cuidaba, era el centro de su universo. Pero esa vida de ensueño se había convertido en una pesadilla la noche del atentado. Un accidente de coche, le habían dicho las noticias. Pero Elena sabía la verdad, había sido un ataque deliberado, orquestado por los socios de don Arturo. Hombres sin escrúpulos que querían arrebatarle el control de su imperio. Laura murió en el acto, pero Elena, que viajaba con ellas, logró salir del vehículo en llamas con la bebé en brazos. En medio del caos, el pánico y el instinto de protección, tomó una decisión que marcaría sus vidas. Desapareció. Se ocultó en la inmensidad de la ciudad, cambió su nombre y crió a Sofía como si fuera suya, inventando la historia de un padre fallecido para borrar cualquier rastro que pudiera llevar a los asesinos hasta ellas. Cada día de pobreza, cada noche de insomnio, había sido un acto de amor y penitencia. Sofía escuchaba, inmóvil, mientras las piezas de su vida se reconfiguraban en un mosaico completamente nuevo y aterrador. Sentía una oleada de emociones contradictorias que la dejaban paralizada. La traición por la mentira luchaba contra una abrumadora gratitud por el sacrificio. La mujer que tenía delante no era una impostora, era su salvadora. Elena le había dado una vida dura y precaria, sí, pero una vida al fin y al cabo. Mientras procesaba esta nueva realidad, un ataque de tos violento sacudió el frágil cuerpo de Elena, un recordatorio brutal de que el tiempo se estaba agotando. La revelación del pasado no cambiaba las urgencias del presente. En ese momento, Sofía tomó la primera decisión como la persona nueva en la que se estaba convirtiendo. Dejó a un lado el dolor y la confusión, y se centró en la única cosa que importaba: mantener a Elena con vida. Cogió su teléfono y, con un pulso sorprendentemente firme, marcó el número que don Arturo le había dado antes de que se fuera. Un número personal garabateado en el reverso de una tarjeta de visita. Cuando él contestó, con la voz cargada de una esperanza ansiosa, Sofía fue directa. «Necesito verlo», dijo, su voz desprovista de la sumisión de una repartidora. «No quiero su dinero. Quiero la verdad, toda la verdad, y necesito que me ayude a confirmar si lo que me han contado es cierto». Fue el primer paso en un camino desconocido, un acto de fe basado en la única certeza que tenía. No podía seguir adelante sin saber quién era realmente. La reacción de don Arturo fue una mezcla de euforia y una cautela forjada por años de desconfianza y dolor. La posibilidad de que su hija estuviera viva era un milagro que apenas se atrevía a contemplar, pero el mundo en el que vivía le había enseñado a ser escéptico. Aceptó la propuesta de Sofía de inmediato, pero con una condición que demostraba su pragmatismo: una prueba de ADN. No era una muestra de desconfianza hacia ella, le explicó, sino una necesidad de tener una certeza científica e irrefutable antes de dar cualquier paso. Al día siguiente, un chofer privado recogió a Sofía y a Elena, cuya salud se había deteriorado visiblemente tras la confesión, y las llevó a una clínica privada en Polanco, un mundo de mármol blanco y collao. El silencio aséptico que contrastaba violentamente con los ruidosos y abarrotados centros de salud a los que estaban acostumbradas. El procedimiento fue rápido, frío e impersonal. Un simple hisopo de algodón en el interior de la mejilla, una muestra de sangre, formularios que firmar. Para los técnicos del laboratorio, era una prueba más. Para Sofía y Arturo, que esperaban en salas separadas, era el veredicto sobre 22 años de vidas rotas. Los días que siguieron a la prueba se convirtieron en una tortura de espera. Cada llamada telefónica hacía que el corazón de Sofía diera un vuelco. La incertidumbre era un peso constante, una niebla que lo envolvía todo, haciendo que el futuro fuera aún más opaco e impenetrable que antes. Durante ese limbo de espera, la vida de Sofía continuó su rutina implacable, pero algo fundamental había cambiado. Ya no luchaba sola. Don Arturo, incapaz de quedarse de brazos cruzados, comenzó a intervenir de forma sutil pero decisiva. Una tarde, un técnico se presentó en el apartamento con un concentrador de oxígeno de última generación, un equipo que Sofía solo había visto en los catálogos que miraba con desesperación.
Es un préstamo de una fundación médica, explicó el técnico, entregándole una tarjeta con un nombre genérico. Sofía sabía que era obra de Arturo. 2 días después, una enfermera especializada en cuidados paliativos llamó a su puerta, ofreciendo visitas a domicilio para monitorear a Elena y ajustar su medicación. Parte de un nuevo programa piloto del gobierno de la ciudad, dijo con una sonrisa profesional. Sofía aprendió a aceptar esta ayuda sin hacer preguntas, tragándose su orgullo por un bien mayor. Cada gesto de Arturo era una prueba de su fe, un ancla en medio de la tormenta. Estas intervenciones no solo aliviaron la carga física y económica de Sofía, sino que también comenzaron a sanar algo dentro de ella. Por primera vez en su vida, no estaba sola contra el mundo, estaba aprendiendo a recibir, a confiar, a permitirse un respiro. Eran pequeños avances, victorias silenciosas que la fortalecían para la verdad que estaba por llegar, fuera cual fuera. La llamada llegó una tarde de jueves, mientras Sofía estaba en la pizzería, doblando cajas de cartón en un rincón tranquilo durante un momento de calma. Era un número desconocido. Al otro lado de la línea, la voz de un abogado, formal y directa, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Señorita, Sofía. Los resultados de la prueba de ADN han llegado. La probabilidad de parentesco entre usted y el señor Arturo de la Fuente es del 99,99%. El mundo se detuvo. El ruido de la cocina, las órdenes gritadas, el zumbido de los refrigeradores, todo se desvaneció. Sofía se apoyó contra la pared para no caerse, con la caja de cartón a medio doblar resbalando de sus manos. No sintió alegría ni alivio, sino el impacto sísmico de una realidad que se asentaba de forma definitiva. Era verdad. Todo era verdad. Su nombre era Sofía de la Fuente. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, en el silencio de su mansión, don Arturo recibía la misma noticia. Se quedó mirando por la ventana de su estudio, observando el jardín que no había pisado en años, y por primera vez en más de 2 décadas, lloró. No eran las lágrimas amargas del duelo, sino las lágrimas sanadoras de un hombre al que la vida le estaba devolviendo lo que le había arrebatado. La confirmación científica no era el final de la historia, sino el verdadero comienzo. Ahora, padre e hija, 2 extraños unidos por la sangre y la tragedia, tenían que aprender a construir un futuro sobre las ruinas de un pasado robado. El primer encuentro formal, tras la abrumadora certeza del ADN, no tuvo lugar en la opulenta mansión ni en el humilde piso de Neza, sino en un territorio neutral, la sobria sala de juntas de un bufete de abogados en el corazón de la avenida Reforma. El espacio, con sus paredes de madera oscura y su larga mesa de caoba, parecía diseñado para contener las emociones, para imponer un orden en el caos de 22 años de vidas separadas. Sofía llegó acompañada por Elena, cuya fragilidad se acentuaba en aquel entorno de poder. Don Arturo entró minutos después, solo. No parecía un magnate, sino un hombre despojado de todas sus defensas. El silencio inicial fue pesado, cargado de todo lo que no se podía decir. No hubo un abrazo cinematográfico, sino una torpe y vacilante aproximación. Arturo extendió una mano temblorosa hacia Sofía, pero la detuvo a medio camino, como si temiera que el contacto fuera demasiado, que pudiera romperla. Sus ojos, enrojecidos por el llanto contenido, recorrían cada rasgo de su rostro, buscando los ecos de su esposa, Laura. «Eres idéntica a ella», susurró, y esa simple frase fue la primera piedra en la construcción de un puente sobre un abismo de tiempo y dolor. La conversación, mediada por los abogados, se centró en los aspectos prácticos, la restitución de su identidad, el acceso a un fideicomiso. Pero para Sofía esos detalles eran ruido de fondo. Lo único que importaba era la mirada de aquel hombre, un extraño que era su padre, y la abrumadora sensación de que su vida, la que conocía, había terminado para siempre en esa sala. La reunión en el bufete fue solo el prólogo. La verdadera superación no se sellaría con una firma en un documento legal, sino con un acto de valentía y vulnerabilidad. Al salir de la oficina, mientras el chofer de Arturo las esperaba, Sofía se detuvo en la acera, el ruido del tráfico de la ciudad envolviéndola. Se giró hacia su padre y con una firmeza que lo sorprendió, le dijo que el siguiente paso no se daría en su mundo, sino en el de ella. «Tienes que venir a nuestra casa», afirmó, su voz sin rastro de súplica, sino de una condición innegociable.
Tienes que conocer a Elena, no como la mujer que te ocultó a tu hija, sino como la que me salvó la vida cada día durante 22 años. La petición era una prueba. No se trataba de que Arturo viera la pobreza en la que vivían, sino de que entendiera el sacrificio. Quería que viera las paredes desconchadas, el tanque de oxígeno en la esquina, el calendario con las citas médicas rodeadas en rojo. Quería que comprendiera que la vida de Elena, la mujer que lo había perdido todo por protegerla a ella, pendía de un hilo. Arturo, por su parte, sintió una punzada de conflicto. Una parte de él, la herida por la pérdida, albergaba un resentimiento silencioso hacia Elena. Pero la mirada de Sofía, una réplica exacta de la determinación de Laura, desarmó cualquier objeción. Asintió lentamente, comprendiendo que para recuperar a su hija, primero tenía que honrar a la mujer que había actuado como su madre, enfrentando la cruda realidad que su dinero le había permitido ignorar durante más de 2 décadas. El viaje de las lomas a Nezahualcóyotl fue una travesía entre 2 Méxicos que rara vez se tocan. El sedán de lujo, con sus cristales tintados y su interior de cuero que olía a nuevo, se movía como una nave alienígena por las calles angostas y bulliciosas del municipio. Arturo miraba por la ventanilla, en silencio, mientras el paisaje se transformaba. Las residencias amuralladas y los jardines impecables dieron paso a fachadas de ladrillo sin revocar, a cables de luz que formaban telarañas sobre las aceras y a un torrente de vida que se desbordaba en cada esquina. Puestos de comida, talleres mecánicos improvisados, niños jugando al fútbol con una botella de plástico. Por primera vez en años, Arturo se sentía vulnerable, expuesto. El coche, que en su mundo era un símbolo de estatus y seguridad, aquí era una declaración de alteridad, atrayendo miradas de curiosidad, y en algunos casos, de recelo. Cuando finalmente se detuvieron frente al modesto edificio de apartamentos de Sofía, el chofer, visiblemente incómodo, le preguntó si debía esperar. Sí, respondió Arturo, espera. Bajar de ese coche fue como cruzar una frontera invisible. El aire olía a fritanga, a gas y al polvo levantado por el viento. El sonido de una cumbia que escapaba de una ventana cercana se mezclaba con los ladridos de un perro. Este era el mundo de su hija. Un mundo que él, desde su torre de marfil, nunca se había molestado en conocer. Y al subir las escaleras gastadas, sintió el peso de su propia ignorancia como una carga física. El encuentro en el pequeño apartamento fue el verdadero clímax, un drama silencioso desprovisto de cualquier artificio. Elena estaba sentada en su cama, vestida con su mejor blusa, su respiración dificultosa marcando el ritmo tenso de la habitación. Cuando Arturo cruzó el umbral, sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. No hubo acusaciones ni disculpas grandilocuentes. En la mirada de Elena, Arturo no vio a una secuestradora, sino a una mujer consumida por la enfermedad, y por el peso de una decisión imposible. Y Elena, en el rostro de Arturo, no vio al millonario vengativo que había temido durante años, sino a un padre devastado por el duelo. Fue Sofía quien rompió el silencio, presentando a uno frente al otro con una simpleza que desarmaba la complejidad de la situación. Arturo se acercó a la cama y, en un gesto que lo cambió todo, se arrodilló, quedando a la altura de Elena. No dijo nada. Simplemente tomó su mano, una mano delgada y frágil entre las suyas. En ese contacto se transmitió todo: el perdón, la gratitud, el reconocimiento de un sacrificio que ninguna cantidad de dinero podría jamás compensar. Elena comenzó a llorar en silencio, lágrimas que no eran de culpa, sino de una liberación insoportable. Y Arturo, el hombre que había construido muros alrededor de su corazón, sintió cómo esos muros se desmoronaban, permitiéndole sentir, por primera vez en 22 años, algo más que el vacío de la pérdida. En esa habitación abarrotada, 3 vidas rotas comenzaron por fin a sanar. La noticia, como suele ocurrir en barrios donde las paredes son delgadas y los lazos comunitarios estrechos, se extendió con la velocidad de un reguero de pólvora. La presencia de un coche de lujo con chofer aparcado durante horas en la calle no pasó desapercibida. Primero fueron susurros, conjeturas que volaban de balcón a balcón. Luego, cuando vieron a Sofía salir del edificio junto a aquel hombre elegante y subir al coche, los rumores se convirtieron en una certeza asombrosa. La historia completa, con sus giros de tragedia y milagro, se fue reconstruyendo a través de fragmentos de conversaciones, de miradas cómplices y del asombro colectivo.
Los vecinos, que habían visto a Sofía crecer, que la conocían como la chica trabajadora que luchaba por su madre, la que siempre saludaba con una sonrisa cansada, ahora la veían bajo una luz completamente nueva. No era envidia lo que sentían, sino una especie de orgullo vicario, una victoria compartida. Era la prueba de que, a veces, en un mundo que parecía diseñado para aplastarlos, podía ocurrir un milagro. La repartidora de pizzas, una de ellos, había resultado ser la heredera perdida de una fortuna. Pero más allá del dinero, lo que resonaba en la comunidad era la justicia poética del reencuentro. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda local, un cuento moderno que se contaba en las tiendas y en las paradas de autobús, un recordatorio de que la dignidad y la resiliencia, a veces, encontraban su recompensa de la forma más inesperada. Javier, su único amigo en la pizzería, se enteró de la noticia al día siguiente, no por un rumor sino por la propia Sofía que lo llamó por teléfono. Al principio, pensó que era una de sus bromas, un intento de aliviar la tensión de sus vidas. Pero a medida que ella le contaba los detalles, con una voz que era una mezcla de incredulidad y una calma recién descubierta, Javier se quedó sin palabras. Se sentó en una de las sillas de plástico del local, con el teléfono pegado a la oreja, mientras sus compañeros de trabajo preparaban los pedidos del mediodía a su alrededor. Escuchó la historia del collar, del millonario solitario, de la madre biológica fallecida y del sacrificio de Elena. Cuando la llamada terminó, se quedó mirando a la nada, procesando la magnitud de lo que acababa de oír. Y entonces, para sorpresa de todos, Javier, el tipo duro del barrio, el que siempre tenía un chiste cínico a mano, empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción pura y abrumadora. Lloraba por su amiga, por el fin de su lucha solitaria. Lloraba por la injusticia de un sistema que casi las había destruido, y por la increíble justicia de un destino que, por una vez, había corregido su rumbo. Sus lágrimas eran el testimonio más sincero del impacto de la historia de Sofía, la prueba de que su victoria no era solo suya sino también de todos los que, desde la barrera, habían deseado en silencio que ella, por fin, pudiera tomar un respiro. La superación definitiva no se materializó en forma de un cheque o una mudanza a una mansión, sino en el sonido de una sirena que rompía la noche de Nezahualcóyotl. Esa misma tarde, tras el encuentro, Arturo hizo una sola llamada. Horas después, una ambulancia privada, equipada con la tecnología de una unidad de cuidados intensivos, se detuvo frente al edificio. 2 paramédicos subieron con una camilla, y con una delicadeza y profesionalidad que Sofía nunca había presenciado, prepararon a Elena para el traslado. No era el trato apresurado y despersonalizado del sistema de salud público, era un cuidado digno, humano. Mientras bajaban las escaleras, Arturo puso una mano en el hombro de Sofía, un gesto de apoyo que se sentía a la vez extraño y profundamente correcto. «Va a ir al mejor hospital del país», le dijo, su voz firme. «Tendrá a los mejores médicos. No tienes que preocuparte más por eso». Ver a su madre siendo llevada en esa ambulancia, no hacia una sala de espera interminable, sino hacia la promesa de un tratamiento real, fue el momento en que Sofía comprendió que todo había cambiado. El nudo de ansiedad financiera que había oprimido su pecho durante años comenzó a deshacerse. No era el dinero lo que la liberaba, sino la posibilidad. La posibilidad de que Elena viviera, la posibilidad de un futuro que no estuviera definido por la siguiente factura o la siguiente receta médica. Ese traslado fue la primera y más importante conquista, la victoria tangible sobre el obstáculo que había definido toda su vida. La lucha por la supervivencia había terminado. Ahora, comenzaba la lucha por vivir. El traslado de Elena no fue simplemente un cambio de ubicación, sino la demolición de la pared más alta que Sofía había enfrentado en su vida, la impotencia ante un sistema de salud indiferente. La habitación del hospital privado era un universo paralelo al que conocían. El silencio solo era interrumpido por el suave pitido de los monitores, no por los lamentos de otros pacientes en un pasillo abarrotado. Las sábanas eran blancas, impecables, y el aire olía a limpio, no a desinfectante barato mezclado con desesperación. Por primera vez, los médicos se dirigían a Sofía mirándola a los ojos, explicándole cada procedimiento, cada medicamento, con una paciencia y un respeto que la desarmaban. Ella, que había memorizado términos médicos en la penumbra de su cocina, ahora podía hacer preguntas informadas, participar en las decisiones sobre el cuidado de la mujer que la había criado. La sensación de alivio era tan abrumadora que resultaba casi dolorosa.
Era una calma física, la disolución de un nudo que había llevado en el estómago durante años. Las noches ya no eran vigilias de ansiedad, escuchando cada tos, cada dificultad para respirar. Ahora podía dormir, sabiendo que Elena estaba segura, atendida por un equipo que no veía un número de expediente, sino a una persona. Este cambio no fue solo logístico, fue la restitución de la dignidad, tanto para Elena como para ella. El dinero de Arturo no había comprado una cura milagrosa, pero sí algo casi igual de valioso: tiempo, atención y sobre todo, paz. La carga financiera había desaparecido, y en su lugar, comenzaba a crecer un frágil brote de esperanza. Los días que siguieron, se convirtieron en un delicado baile de aproximación en los pasillos esterilizados del hospital. Arturo y Sofía, padre e hija por sangre pero extraños por la vida, comenzaron a construir un puente sobre un abismo de 22 años. Sus primeras conversaciones eran torpes, llenas de silencios incómodos y preguntas vacilantes. Arturo, en un intento casi desesperado por compensar el tiempo perdido, intentó llenar el vacío con cosas materiales. Le ofreció un coche nuevo, un apartamento de lujo, un presupuesto ilimitado para ropa. Pero Sofía, con una serenidad que lo desconcertaba, rechazaba suavemente cada oferta. No quería su dinero, quería sus recuerdos. Pasaban horas en la cafetería del hospital, donde ella le pedía que le hablara de Laura, su madre biológica. Quería saber cómo era su risa, cuál era su comida favorita, qué sueños tenía. Cada historia era una pieza que Sofía encajaba en el rompecabezas de su propia identidad. Arturo, a su vez, escuchaba fascinado las historias de la vida de Sofía en Neza, de su trabajo en la pizzería, de la solidaridad de sus vecinos. Se dio cuenta de que la resiliencia, la fuerza y la compasión de su hija no eran rasgos heredados de su linaje adinerado, sino forjados en el fuego de la adversidad. La riqueza de Arturo se convirtió en una barrera que Sofía, con su sencillez, le ayudó a derribar. Él aprendió que para conectar con su hija, no necesitaba abrir su cartera, sino su corazón, un músculo que había mantenido atrofiado durante más de 2 décadas de luto solitario. La cuestión de dónde vivir se convirtió en el primer gran desafío de su nueva relación. Para Arturo, la respuesta era obvia: la mansión de las Lomas. Una tarde, la llevó allí y le mostró una de las salas de la casa, completamente renovada para ella. Era una suite más grande que todo su apartamento en Neza, con un vestidor lleno de ropa nueva y estanterías repletas de los libros que ella había mencionado que le gustaban. Fue un gesto nacido del amor, pero para Sofía, se sintió como una jaula dorada. Caminó por las habitaciones silenciosas, tocando los muebles caros, y sintió un escalofrío. Aquel lugar no era un hogar, era un monumento al dolor, un espacio congelado en el tiempo. Abandonar Neza, dejar atrás a sus vecinos, el ruido, la vida vibrante de su barrio, sería como amputarse una parte de sí misma. Con una calma que sorprendió a su padre, le explicó su decisión. No podía vivir allí. Su identidad no había nacido en la opulencia, sino en la lucha compartida, en la comunidad que la había sostenido. Su rechazo no fue un acto de rebeldía, sino de una profunda autoafirmación. En lugar de mudarse, le hizo una contrapropuesta: que fuera él quien saliera de su aislamiento. Le pidió que visitara Neza, que conociera a las personas que formaban parte de su vida, que entendiera que el mundo era mucho más grande y rico que los muros de su mansión. Arturo, inicialmente desconcertado, comprendió que su hija no estaba rechazándolo a él, sino al aislamiento que casi lo había destruido. Para recuperarla de verdad, tendría que aprender a vivir en su mundo. La verdadera fusión de sus dos mundos llegó a través de una idea que nació durante una de esas largas conversaciones en el hospital. Mientras Sofía describía las dificultades burocráticas y la falta de recursos que enfrentaban sus vecinos para acceder a una atención médica decente, una chispa se encendió en sus ojos. Propuso usar los recursos de Arturo no para un lujo personal, sino para crear algo que pudiera cambiar la vida de otros. Sugirió crear una fundación. No una organización benéfica grande e impersonal, sino un proyecto enfocado en ayudar a familias de bajos recursos a navegar el laberinto médico, cubriendo los costes de tratamientos, medicamentos y equipos que el sistema público no ofrecía. Arturo abrazó la idea con una energía que no había sentido en décadas. Por primera vez desde la muerte de Laura tenía un propósito que iba más allá de gestionar su fortuna.
El proyecto se convirtió en su obsesión compartida. Pasaban horas planificando, reuniéndose con abogados y médicos, diseñando un modelo de ayuda directa y sin burocracia. Decidieron nombrarla Fundación Laura de la Fuente. Este acto fue profundamente sanador. Transformaron el dolor de una pérdida insoportable en un legado de esperanza. La memoria de Laura ya no sería una presencia fantasmal en una mansión vacía, sino una fuerza activa de cambio y compasión. Al construir la fundación, Arturo y Sofía no solo estaban ayudando a otros, estaban construyendo su propia familia sobre los cimientos más sólidos posibles, un propósito compartido. El impacto de la nueva vida de Sofía se extendió como una onda expansiva por su comunidad. Fiel a su palabra, no abandonó Neza. Su presencia se volvió diferente, pero no distante. Siguió visitando a sus vecinos, pero ahora llegaba con algo más que palabras de ánimo. A través de la fundación, consiguió una silla de ruedas nueva para el anciano del tercer piso, y coordinó una consulta con un especialista para el hijo de la dueña de la tienda de la esquina. No actuaba con la arrogancia de una benefactora, sino con la eficacia de alguien que conocía las necesidades de primera mano porque las había vivido. Su relación con Javier también se transformó. Un día, le ofreció un puesto en la fundación, encargándose de la logística y la coordinación del trabajo de campo en el barrio. Era un trabajo real, con un sueldo digno y, lo más importante, con un propósito. Javier, cuyo cinismo era una armadura contra la precariedad, aceptó con lágrimas en los ojos. Su lealtad y su conocimiento de la calle se convirtieron en uno de los mayores activos de la fundación. La amistad que se había forjado en turnos agotadores y preocupaciones compartidas, maduró hasta convertirse en una sólida alianza profesional. Sofía demostró a su gente que el cambio de fortuna no tenía por qué significar un cambio de corazón. Se convirtió en un puente tangible entre dos Méxicos, demostrando que la empatía era el único lenguaje capaz de unir mundos que parecían irreconciliables. Meses después, una nueva normalidad se había asentado, una que era un mosaico de sus dos vidas anteriores. Elena, ya estabilizada, vivía en un apartamento cómodo y adaptado a sus necesidades, a pocas calles de Sofía, con una enfermera que la cuidaba durante el día. Su salud era frágil, pero la paz había vuelto a su rostro. Sofía, por su parte, no había abandonado su sueño. Continuaba con sus estudios de enfermería, pero ahora con una nueva dimensión de propósito. Cada mañana, Arturo pasaba a recogerla para llevarla a sus prácticas en un hospital público, no en el sedán de lujo, sino en un coche más discreto. Sus conversaciones ya no eran forzadas, sino el intercambio fácil entre un padre orgulloso y una hija que había encontrado su camino. En su cuello Sofía seguía llevando el collar del sol, pero ahora era diferente. Arturo había encontrado la otra mitad en un joyero, y había encargado que unieran las dos piezas. Ya no era un símbolo de un pasado dividido, sino de una identidad completa, que honraba a sus dos madres y al viaje que la había definido. Su superación no fue mudarse a una mansión, sino poder caminar por los pasillos de un hospital como estudiante, sabiendo que pronto tendría el conocimiento y los medios para aliviar el sufrimiento de otros, como una vez desearon que alguien hiciera por ellas. La lucha por sobrevivir había terminado. La misión de vivir y servir acababa de empezar. La historia de Sofía no termina con un reencuentro, sino que comienza con él. El legado de su viaje no se mide en la fortuna que heredó, sino en el uso que le dio. La Fundación Laura de la Fuente, instalada no en un lujoso edificio de oficinas en Reforma, sino en un local a pie de calle en el corazón de Nezahualcóyotl, se convirtió rápidamente en un faro de esperanza. El lugar siempre está lleno de un murmullo de vida, niños que juegan mientras sus madres esperan, vecinos que traen café y pan dulce para compartir, y el tecleo constante de Javier en su ordenador, ahora un experto en navegar los laberintos burocráticos que antes los aplastaban. Ya no se trata solo de conseguir un medicamento caro. Se trata de organizar el transporte para una cita médica crucial, de proporcionar un tutor para un niño que se retrasa en la escuela porque tiene que cuidar de un hermano enfermo, o de mediar para conseguir un plan de pagos justo en una factura de hospital. Sofía, con su bata de estudiante de enfermería a menudo puesta, se mueve entre la gente con una familiaridad que el dinero no puede comprar. Conoce sus nombres, sus historias, sus miedos. El nombre de su madre biológica, Laura, que durante 2 décadas fue un susurro de dolor en una mansión vacía,
Ahora se pronuncia con gratitud en las calles que la vieron crecer. Cada vida tocada por la fundación es una reescritura de la tragedia. Una prueba de que el dolor, cuando se canaliza a través de la compasión, tiene el poder de sanar no solo a una familia, sino a toda una comunidad. La transformación más profunda, sin embargo, fue la de don Arturo. El hombre que vivía en un mausoleo de recuerdos aprendió a vivir de nuevo en el presente. Pasaba la mayor parte de sus días en Neza, no como un patrón condescendiente, sino como un voluntario más. Se le podía ver cargando cajas de suministros, escuchando con una paciencia infinita las historias de las familias, o simplemente sentado en una silla de plástico en la acera, compartiendo un refresco con los vecinos. Su presencia dejó de ser una novedad para convertirse en una parte querida del paisaje del barrio. La gente lo llamaba don Arturo, no con la deferencia que se le da a un millonario, sino con el afecto que se le reserva a un abuelo. Encontró en la sonrisa de un niño al que la fundación había ayudado, o en el abrazo agradecido de una madre, una riqueza que sus acciones en la bolsa nunca le habían proporcionado. El dolor por la pérdida de Laura nunca desapareció por completo, pero dejó de ser una carga paralizante para convertirse en el combustible de su propósito. Elena, desde la tranquilidad de su nuevo hogar, observaba este cambio con una paz profunda. Su sacrificio no solo había salvado a Sofía, sino que también había redimido a Arturo, liberándolo de la prisión de su propio dolor. El pasado, con todas sus mentiras y tragedias, no fue borrado, sino integrado, convirtiéndose en el complejo, y a veces doloroso cimiento, sobre el que tres personas, unidas por circunstancias extraordinarias, construyeron una nueva definición de familia. El día de la graduación de Sofía marcó la culminación simbólica de su viaje. En el auditorio de la universidad, rodeada de cientos de otros estudiantes, ella no era la heredera de una fortuna, sino una más de las muchas personas que habían luchado contra la adversidad para alcanzar un sueño. Cuando su nombre fue llamado Sofía de la Fuente, el aplauso que resonó fue especialmente fuerte. En la primera fila, don Arturo no intentó ocultar sus lágrimas, un llanto de orgullo puro que lavaba los últimos vestigios de su larga tristeza. A su lado, Elena, sentada en una silla de ruedas y conectada a un discreto tanque de oxígeno, sonreía con una luz en los ojos que parecía desafiar la fragilidad de su cuerpo. Al subir al estrado para recibir su diploma, Sofía sintió el peso de todo su recorrido. Recordó las noches de insomnio estudiando después de un turno de 12 horas, el olor a pizza impregnado en su ropa, la ansiedad constante por las facturas, pero no sintió amargura, sino una profunda gratitud por la fuerza que esa lucha le había dado. El diploma en sus manos no era un simple trozo de papel, era la prueba tangible de su resiliencia. Era la conquista definitiva, la que había perseguido mucho antes de saber que existía otro destino para ella. En ese momento, comprendió que su mayor herencia no era el dinero de su padre, sino la inquebrantable determinación forjada en las calles de Nezahualcóyotl. Esa era la riqueza que nadie podría arrebatarle jamás. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja este increíble viaje? Quizás sea que el destino no es una línea recta escrita en piedra, sino un camino que se bifurca y se retuerce con cada elección, con cada acto de bondad, con cada negativa a rendirse. La historia de Sofía nos obliga a preguntarnos qué es la verdadera riqueza. ¿Es el silencio opulento de una mansión amurallada, o el bullicio solidario de un barrio que se apoya mutuamente? ¿Es el dinero que acumula o el impacto que genera? Su vida demuestra que la dignidad no es un privilegio que se compra, sino un derecho que se defiende cada día, con cada pequeño acto de resistencia. El collar, ese simple trozo de plata, no fue un amuleto mágico que le abrió las puertas de la fortuna. Fue un catalizador, la llave que le permitió descubrir una verdad que ya llevaba dentro, que su valor no residía en su linaje, sino en su carácter. Nos enseña que las cicatrices del pasado no tienen por qué ser una condena, pueden convertirse en un mapa que nos guíe hacia un futuro con propósito. Y nos recuerda que, a veces, el acto más revolucionario en un mundo de desigualdades, no es acumular poder, sino compartirlo, construyendo puentes donde otros solo ven muros. La superación, al final, no fue escapar de su origen, sino abrazarlo y usarlo como la fuente de su mayor fortaleza.
La imagen final de Sofía no es la de una heredera en una gala benéfica, sino la de una enfermera con su uniforme impecable, caminando por los pasillos de un hospital público, el mismo tipo de hospital al que una vez temió llevar a su madre. Su toque es suave pero firme, su voz tranquila, su mirada empática. En ella los pacientes no ven a la hija de un millonario, sino a alguien que entiende el miedo, el dolor y la esperanza. Su historia es un poderoso recordatorio de que ninguna lucha tiene por qué ser solitaria, y que cada pequeña victoria, cada acto de compasión, importa. Si crees que la dignidad de una persona nunca debería depender del código postal en el que nace, y que la verdadera fortaleza se encuentra en la comunidad que nos sostiene, comparte este vídeo. Suscríbete para conocer más historias reales de personas que, como Sofía, transformaron las peores cartas de la vida en una mano ganadora. Gracias por escuchar.